Queridos hermanos y hermanas, a la misa diaria llevamos la vida entera. De la misa tenemos que llevar fuerza y alegría, serenidad y esperanza para vivir. En el misterio de cada liturgia que celebramos sucede eso. Con Jesús nos elevamos al Padre. En virtud de la alabanza recibimos cuanto necesitamos para nuestra vida. Todo por Jesús. Celebremos con ese espíritu la misa que nos renueva. De pie para entonar el cántico de entrada. En el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Señor nos hemos reunido. Ven qué gozo que los hermanos se quieran. Ven qué gozo que los hermanos se quieran. En el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Señor nos hemos reunido. Qué hermoso es vivir unidos los hermanos. Qué hermoso es vivir unidos los hermanos. En el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Señor nos hemos reunido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Un abrazo, queridos hermanos y hermanas, desde este lugar, este lugar que celebramos esta Eucaristía. Un abrazo grande para todos nuestros hermanos y hermanas enfermas, especialmente en los hospitales y en sus casas, que aprovechan, ¿verdad?, de este medio de comunicación para acercarse a la Eucaristía. Ponemos sus oraciones, sus necesidades e intenciones también en el altar de esta mesa. Hoy nos reunimos en el nombre del Señor nuevamente, celebrando su amor y su misericordia para con nosotros. Por eso, reconociendo que Dios nos ama, que siempre nos perdona, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concédenos una santa alegría para que, liberados de la servidumbre del pecado, alcancemos la felicidad que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Con esta lectura del libro del Génesis,
estamos ante la primera teofonía importante de la vida de Jacob. En ella se le reconoce como el heredero de las promesas hechas a sus antepasados. La escala es un símbolo de unión de Jacob con Dios. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Jacob salió de Beerseba en dirección a Harán. Casualmente llegó a un lugar y se quedó allí a pernoctar, porque ya se había puesto el sol. Cogió de allí mismo una piedra, se la colocó a guisa de almohada y se echó a dormir en aquel lugar. Y tuvo un sueño. Una escalinata apoyada en la tierra con la cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia se multiplicará como el polvo de la tierra, y ocuparás el oriente y el occidente, el norte y el sur, y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y tu descendencia. Yo estoy contigo, yo te guardaré donde quiera que vayas, te volveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo que he prometido. Cuando Jacob despertó, dijo: Realmente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y sobrecogido añadió: Qué terrible es este lugar. No es sino la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada, tomó la piedra que le había servido de almohada, la levantó como estela y derramó aceite por encima, y llamó a aquel lugar casa de Dios. Antes la ciudad se llamaba Luz. Jacob hizo un voto diciendo: Si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me da pan para comer y vestido para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he levantado como estela será una casa de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: refugio mío, alcázar mío. Dios mío, confío en ti. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo las alas te refugiarás. Dios mío, confío en ti. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Dios mío, confío en ti. En relato evangélico de San Mateo, Jesús actúa con autoridad y como el Señor de la vida y de la muerte. Él ha venido para que tengamos vida. Antes de la lectura del Evangelio, cantemos el Aleluya. Aleluya.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente, dijo: fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, escuchábamos en las municiones de estas lecturas algo muy importante que es bueno saber, ¿verdad? Toda la palabra de Dios, toda la historia de la salvación, todos los milagros que escuchamos en la palabra, en el Nuevo Testamento de Jesús, son nada más y nada menos que manifestaciones de Dios, teofanías, como decía la munición. Y son manifestaciones de Dios porque toda ella contempla los momentos en la historia en los que Dios ha querido de una u otra manera derramarse hacia nosotros, derramar su amor, su misericordia, que sintamos, ¿verdad?, a este Dios que no es un Dios lejano, como muchas veces especialmente nos presentaba el Antiguo Testamento. Es triste, ¿verdad?, por el otro lado, que hayan personas en el mundo que quieran caminar como si Dios no existiera, que quieran caminar sin de alguna u otra manera dar gracias a Dios o reconocer la existencia de Dios en cada paso que damos, en cada mirada, ¿verdad?, en cada acto, ¿verdad?, o en cada cosa que experimentamos en la vida. De eso se trata la palabra de Dios, de eso se tratan los tiempos, de eso se trata la liturgia, para que podamos descubrir, es una invitación a descubrir cada día a este Dios que, repito, es un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Hemos escuchado en estos días la figura de Abraham, padre de la fe, ¿verdad? A este padre de la fe a quien Dios de alguna manera prueba grandemente cuando le llama, ¿verdad? Y le manda precisamente a otros lugares, a otras tierras, ¿verdad? Y también le prueba con la posible muerte de su hijo, ¿verdad? Es interesante porque hoy el Evangelio nos habla de vida, como escuchamos también en la munición de entrada, porque Dios es un Dios de vida y Jesús en cada acto, en cada milagro también expresa esa misma vida de Dios o ese concepto de vida de Dios. Pero Abraham también, ¿verdad?, cuando va a matar a su hijo y Dios le detiene por medio de la voz del ángel, descubre precisamente que ese Dios también es un Dios de vida. Para eso, hermanos y hermanas, escuchamos siempre el Antiguo Testamento, vuelvo y repito, para que en él vayamos contemplando, vayamos observando a este Dios que no es un Dios tan lejano como muchas veces parece, sino que es el Dios que le da sentido a la existencia, a la vida, que le da sentido inclusive desde la mirada de Jesús y desde la cruz en el Nuevo Testamento a las cruces y las dificultades que vivimos en nuestro caminar, descubriendo precisamente las grandezas de ese mismo Dios. Por eso la palabra de Dios la semana pasada nos hablaba mucho de Abraham, hoy nos va a hablar del nieto de Abraham, de Jacob, y nos va a hablar cómo Dios también se le va manifestando. Escuchábamos ayer domingo, hablaba el profeta Isaías, y el profeta Isaías nos presentaba también, hablando también y presentando y manifestando a este Dios, unas frases que venían desde la misma boca de Dios: haré derivar hacia Jerusalén como un río la paz. Y yo recordaba, queridos hermanos y hermanas, cuando Jesús resucita,
lo primero que dijo cuando entró por aquellas puertas cerradas a sus discípulos fue: la paz esté con ustedes. Dios nos invita, queridos hermanos y hermanas, a descubrir ese don de la paz. ¿Por qué es don? Lo que a veces no nos damos cuenta es que Dios nos exige amar, Dios nos exige sembrar la paz, Dios nos exige dar respuesta afirmativa al llamado que Él nos hace. Pero ese mismo Dios que nos llama y nos invita, ¿verdad? Es el mismo Dios que de alguna u otra manera nos empuja, nos guía, el que nos llena en cada momento. Es Él mismo el que nos ofrece las posibilidades de que a esa llamada de Dios la podamos responder. Por eso decía también el profeta Isaías: como un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Porque Dios es ese que nos consuela, es ese Dios que mira a cada momento de nuestra existencia qué necesitamos y qué no necesitamos, pero sobre todo cuánta ayuda necesitamos para Él darnos esa ayuda, para Él consolarnos, para Él darnos el abrazo, ¿verdad?, que a veces necesitamos, de solidaridad, que nos ayuda muchas veces a levantarnos de las situaciones difíciles y negativas y seguir el camino hacia adelante. Y decía también: la mano del Señor se manifestará a sus siervos. Eso nos decía ayer solamente el profeta Isaías. Pero con esas palabras del profeta, que son, vuelvo y repito, las mismas palabras de Dios, nos damos cuenta que en la medida que nos abrimos a la experiencia de Dios, que es lo único que Dios pide. Dios no nos pide hacer grandes sacrificios, ni siquiera Dios nos pide morir en la cruz como murió Jesús. Dar la vida sí, pero dar la vida con sentido, dar la vida por Él. Es responder, queridos hermanos y hermanas, desde nuestra realidad y desde nuestras capacidades. Vuelvo y digo que Él mismo es el que nos capacita, que vayamos respondiendo cada día, y de esa manera Dios nos bendice. Eso es lo que hemos visto en Abraham, ese decir: sí, Señor, acepto, ¿verdad?, lo que tú pones como misión en mi vida. Ese de saber decir sí trae consigo grandes bendiciones de Dios siempre, ¿verdad? Siempre que Dios nos pone una misión y la aceptamos confiando plenamente en Él, con fe, el Señor de alguna u otra manera lo que quiere es bendecirnos. Yo recuerdo cuando yo jovencito, ¿verdad?, cuando empezaba, de hecho, hoy cumplo 16 años de ordenado y 21 de religioso. Y yo recuerdo, anoche yo estaba recordando, ¿verdad?, y siempre lo recuerdo en los últimos años, los pelos blancos se supone que son sabiduría. Y yo recordaba que a mí, cuando la gente me preguntaba en los primeros años que yo me ordené: ¿y usted por qué es sacerdote? ¿Por qué es religioso? Y yo solía decir: porque yo quiero servir a Dios. No me cabe duda que yo quería dar algo de mí a Dios, pero en la historia, o mi historia personal, en mi respuesta a Dios, he descubierto que en realidad Dios me ha llamado no porque lo que yo le puedo dar, por lo que Él me ha dado a mí, o lo que Él me puede dar a mí. Y yo miro atrás a mi vida y yo tengo que decir con honestidad: gracias, Señor, porque me has llamado para bendecirme, me has llamado para que descubra tu gran amor, me has llamado, Señor, para que experimente, ¿verdad?, el verdadero sentido de la existencia, ¿verdad?, que no es lo que yo pueda tener, es lo que yo pueda dar de corazón a Él como respuesta, y a los demás que son mis hermanos como misión, que es la misión a la que Dios todos nos llama. El Evangelio, por eso ayer sobre todo, nos pedía, ¿verdad?, o nos recordaba: la mies es mucha, pero los obreros son pocos, ¿verdad? Rueguen al Padre de la mies que envíe más obreros a su mies. Y no es solamente orar para que muchos sirvan, es orar, queridos hermanos y hermanas, para que yo pueda servir al Señor. Es orar para que mi corazón se abra a la experiencia de Dios, de tal manera que yo pueda responder a esa llamada que Dios me hace. Y luego esa llamada personal, ese encuentro personal con Dios, claro que sí, me tiene que llevar a la comunidad, me tiene que llevar a la iglesia, me tiene que llevar a la fraternidad, me tiene que llevar a dar la vida por los demás, porque eso es precisamente el Evangelio. El Evangelio es amar a Dios amando al prójimo. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos sigue presentando estas llamadas de Dios, estas experiencias de Dios y estas manifestaciones de Dios. ¿Para qué? Para que sigamos encontrándonos con Él, encontrándonos con los demás. Por eso el Evangelio de Lucas ayer nos recordaba, o nos decía, nos invitaba: pónganse en camino. Y ponerse en camino es lo que hicieron todos estos personajes bíblicos con los que nos sirven a nosotros de escuela, nos sirven a nosotros de maestros, ¿verdad?, a la hora del seguimiento de Dios. Hoy la palabra de Dios nos presenta la figura de Jacob, ¿verdad? Un poquito
tuvo esos problemas al principio con su hermano Esaú. Sabemos que no era una persona completamente recta, porque inclusive le robó la bendición de su hermano, aquella trampa que hizo con su mamá Rebeca. Pero fíjense, hermanos y hermanas, que es interesante, porque Dios cuenta con todo el mundo. Dios cuenta, ¿verdad?, con personas dificultosas. Yo recuerdo cuando escuchábamos, cada vez que yo escucho la genealogía de Jesús y el Evangelio de San Mateo, ¿verdad?, que a veces cuando las leemos, la gente suele decir, guay, todos esos nombres, ¿para qué eso es importante? Es importante, ¿sabes por qué? Porque en esa genealogía que nos presenta Mateo de Jesús aparecen muchos nombres, incluyendo David, el gran rey, que fue un gran pecador. Pero lo bonito de esto es que Dios cuenta con él. Dios cuenta, queridos hermanos y hermanas, contigo, cuenta conmigo y con nuestra debilidad, y desde nuestra debilidad, así Dios nos llama y así Dios quiere contar con nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo precisamente se salve. Por eso hoy, vuelvo y repito, tenemos esta visión, este sueño, ¿verdad?, que tiene Jacob, que vuelvo y digo, tenía sus problemas al principio, y en este sueño dice la palabra de Dios, una escalinata apoyada en la tierra, con la cima tocaba el cielo. ¿Qué signo, diríamos, queridos hermanos y hermanas, del deseo, ¿verdad?, que tiene de conectarse con lo divino? ¿Verdad? Toda cultura, toda religión, yo creo que detrás de toda cultura y toda religión está ese sueño de querer siempre encontrarnos con Dios, encontrarnos con aquel que, vuelvo y repito, le da sentido a la misma vida y a las mismas realidades que vivimos. Dice, la tierra sobre la que está acostado, una vez Jacob se abre a la experiencia de Dios nuevamente, así como lo hizo su abuelo Abraham, viene, como decía hace un momento, las bendiciones de Dios. La tierra sobre la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Tú ocuparás el oriente y el occidente, y todas las naciones del mundo se llamarán benditas por causa tuya y tu descendencia. Fíjense, queridos hermanos y hermanas, que a veces nos preguntamos, ¿qué puedo hacer yo para encontrarme con Dios? ¿Qué puedo hacer yo para bendecir mi familia? ¿Qué puedo hacer yo porque tengo esta situación en mi familia que no puedo arreglar? Lo mejor que podemos hacer es acercarnos a Dios. Lo mejor que podemos hacer siempre es abrirnos a la experiencia de Dios. Porque si yo me abro a la experiencia de Dios, pueden estar seguros, todos somos escaleras que nos conectamos con el cielo. Y estamos llamados a conectarnos así, de esa manera, a Dios. Y si yo me abro a la experiencia de Dios, puedes estar seguro, querido hermana y hermana que me escucha, que Dios va por medio de ti a derramar bendiciones sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre tus amigos. No importa el lugar donde tú estés o la razón por la que estás pidiéndole a Dios, es muy importante abrirse a la experiencia de Dios y servir de instrumento para que por medio de nosotros las demás bendiciones lleguen a Dios. Esa fue la promesa de Dios a Abraham, esa siguió siendo la promesa precisamente de Dios a Jacob, y por Jacob, de Jacob vienen las 12 tribus de Israel. Así que Jacob, al abrirse a la experiencia de Dios y reconocer la grandeza de Dios, porque Dios se manifiesta, pero llega un momento, querido hermano y hermana que me escucha, donde hay que abrirse a esa experiencia y hay que reconocer la bondad de Dios. Reconocer, vuelvo y repito, su amor, qué grande es con nosotros y su misericordia. Entonces las bendiciones de Dios vienen sobre nuestros corazones. Hay una promesa en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, con la persona de Jesús. Yo estoy contigo. Esas son las palabras que le dice Dios a Jacob. Yo estoy contigo. Yo te guardaré donde quiera que vayas y te volveré a esta tierra y no te abandonaré hasta que cumpla lo prometido. Cuando nos abrimos verdaderamente a Dios, y les voy a decir algo, no es ser perfecto, es simplemente abrirse a la posibilidad de que Dios nos bendiga. Dios bendice nuestro corazón, Dios bendice nuestra vida, Dios bendice nuestra descendencia, Dios nos cuida y Dios nos protege. Dios siempre busca el bien del ser humano, de sus hijos y de sus hijas, no cabe duda. No importa que yo le siga o no le siga y que yo diga, aunque yo dijera, no creo en Dios, Dios siempre busca el bien de sus hijos y sus hijas. Pero es más posible recibir, es mejor o mucho más fácil recibir las bendiciones de Dios cuando yo me abro a la experiencia de ese Dios. Dice la palabra, cuando Jacob despertó, dijo, realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Y qué hizo? Levantó aquella piedra que usó para acostarse, que es símbolo, verá, como que se lo va a presentar a Dios para esta bendición. Tomó la piedra, la levantó como estela y llamó a aquel lugar Casa de Dios, ante la ciudad que se llamaba Luz.
lo único que nos pide Dios cuando nos encontramos ante su realidad y su experiencia es abrirnos a ella y es proclamar sus grandezas, así como lo hizo María, ¿verdad? Con aquel encuentro, ¿verdad?, que tuvo con su prima Isabel, el encuentro, el uno darse cuenta de que Dios le ha tocado de una manera especial, debe producir lo primero, proclamar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios y ponerse a su servicio, que es también lo que hizo Abraham y es también lo que hizo Jacob. Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo, si me dan pan para comer y vestido para cubrirme, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he levantado como estela será una casa de Dios. Hay algo muy importante, queridos hermanos y hermanas. Esto no es, Jacob no está diciendo, si Dios me da esto, yo le doy esto. No, no, no. Está reconociendo la grandeza de Dios. Está reconociendo el milagro de Dios. Está reconociendo cómo Dios le está bendiciendo al encontrarse con Él en su corazón. Así que es muy importante, queridos hermanos y hermanas, abrir nuestro corazón a la experiencia de Dios para que podamos descubrir ese gran amor. Por eso la palabra de Dios, que siempre nos habla de amor, nos habla de vida, hoy nos presenta estos dos milagros que son bien interesantes, ¿verdad? Dos personajes nos encontramos hoy en el Evangelio de San Mateo en busca de Jesús. Uno lo busca al descampado delante de todo el mundo sin ningún tipo de, diríamos, de cohibición, y la otra, la mujer, la hemorroísa, le busca a escondidas. Y vamos a ver por qué. Dice, en aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir. Sabemos por los demás evangelistas que este es Jairo, ¿verdad? Aquel jefe de la sinagoga que tenía un problema muy serio, ¿verdad? Se le muere la hija. Y Jairo se acerca a Jesús porque posiblemente había escuchado de Jesús y le dice, pero ven tú, pon la mano en la cabeza y vivirá. Por lo menos algo tiene Jairo que es muy importante, tiene fe en Jesús. Por eso, queridos hermanos y hermanas, cuando Dios hace estos pequeños milagros y estas grandes bendiciones que a veces nos da en la vida, como cristianos, como iglesia, estamos llamados a proclamar esas grandezas de Dios. ¿Saben por qué? Porque a veces cuando escuchamos esos milagros que Dios hace en los demás, esos milagros nos pueden hacer a nosotros caer en cuenta de que Dios verdaderamente existe. Y podemos también que acercarnos a esas grandes manifestaciones de Dios. Por lo tanto, es bueno proclamar, ¿verdad? Cuando Dios en la vida hace estos pequeños toques, ¿verdad? En la vida de cada uno de nosotros, es importante ponerlos ante los demás, porque por medio del testimonio que damos, muchos se acercan a Dios. Jairo parece que había escuchado de Jesús, de los milagros que estaba haciendo, de las cosas buenas que estaba haciendo, y tenía un problema muy serio. Cuando en el mundo todo falla, lo único que nunca falla, no se olviden de eso, es Dios. Nos pueden fallar la gente, nos puede fallar la familia, nos puede fallar el gobierno, los sistemas, pero Dios nunca falla. Y eso es lo que la palabra de Dios, queridos hermanos y hermanas, quiere manifestarnos por medio de estos dos milagros que Jesús está realizando. Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Fíjense que Jairo tiene fe de que Jesús puede sanarla, devolverle la vida, ¿verdad? Que es un acto, un milagro muy interesante. Pero dice también el Evangelio, entre tanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocar el manto se curaría. ¿Por qué lo hace a escondida? Lo hace escondida porque era considerada una mujer impura por los flujos de sangre y ella no quería llenar de impureza a eso. Sabía que Jesús representaba algo grande, sabía que Jesús representaba a Dios, por lo tanto lo toca escondida, pensando también quizá que nadie se va a dar cuenta, pero Jesús sí se dio cuenta. Jesús se volvió, algo sintió el Señor, eso lo sabemos también por los demás evangelistas, y al verla le dijo, ánimo hija, tu fe te ha curado. La fe, que no es solamente creer sin ver, es dar pasos concretos. La fe también existe, queridos hermanos y hermanas, no simplemente que digamos unas palabras, la fe exige una respuesta. La fe exige conversión, la fe exige que demos una vuelta en la vida, ¿verdad? Como parte de la conversión también, y hagamos algo respecto a eso
que Dios, o esa manifestación que Dios nos está haciendo sentir. Pues Jesús ve en esta mujer su sencillez, su humildad, ve su gran amor, ¿verdad? Y su fe solamente en él y ella viendo que podía curarlo, le toca y Jesús hace el gran milagro. Y en aquel momento quedó curada la mujer. ¿Le salva qué? Su fe. Le cura su fe. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, cuando nos ponemos en las manos de Dios, ¿verdad? Dios a veces no espera ni siquiera que lleguemos a los lugares. Dios a veces hace los milagros. A veces los hace sin que nos demos cuenta. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces yo cuántas cosas les pido a Dios y a veces uno dice, Señor, como que te estás tomando un poquito de tiempo y esto no llega y esta bendición no llega o esta necesidad no la puedo cubrir. Y a veces Dios de la noche a la mañana, sin darnos cuenta, nos acostamos a dormir y el otro día, a veces sin darnos cuenta, nos levantamos y ya Dios nos ha complacido, ¿verdad? Siempre y cuando siempre sea para bien de nosotros. Por eso dice el Evangelio, Jesús llegó, dejamos ya a esta mujer curada, a esta mujer sanada por su fe, porque para Dios nada es imposible. Y dice que Jesús llegó a casa de Jairo y al ver a los flautistas y al alboroto de la gente les dijo, fuera. Lo primero es que lo saca porque ese alboroto y esos comentarios que están haciendo es lo que solían hacer cuando la gente moría. Pero Jesús dice algo muy importante, esta niña no está muerta, está dormida, y se reían de él. Pero cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. Queridos hermanos y hermanas, Dios es un Dios de vida, no es un Dios de muerte. Y aunque la vida física la pudiéramos perder, lo más importante es tener el corazón limpio, el corazón cerquita de Dios, porque la otra vida, esa es la vida más importante. Pidamos al Señor por medio de esta palabra, por medio de esta Eucaristía que celebramos, que cada día podamos descubrir, ¿verdad? Y descifrar desde el interior de nuestro corazón y la experiencia de ese Dios, esos grandes misterios de Dios. Que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es justicia y que Dios es vida. Decimos amén. Amén. Hermanos y hermanas, sabemos que Dios siempre nos escucha. Vamos a orar y vamos a poner en sus manos nuestras necesidades y vamos a orar también por las necesidades de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Tú que eres el eternamente fiel, haz que el Papa, obispos, sacerdotes y diáconos, a quienes confiaste el cuidado de tu pueblo, correspondan a vocación con una vida santa y generosa. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que penetras los pensamientos y sondeas los corazones, infunde en nuestros gobernantes espíritu de justicia, responsabilidad social y solicitud por la paz y el bien común. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que haces oír tu voz en lo íntimo de cada ser humano, despierta la confianza en los enfermos, la alegría en los tristes y el amor en los que sienten deseos de venganza, odio y rencor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que eres el auxilio y el refugio de la humanidad, vela por los que no tienen techo, trabajo ni salud, para que reconozcan sus derechos y se solucionen sus problemas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que eres nuestro alimento y nuestro guía, haz que fortalecidos en la mesa de tu altar, seamos testigos convencidos de tu buena noticia de salvación y concédenos comunicar con la alegría tu amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de José Reyes Rolón, familia Cruzado Pérez, Ruth Yolanda Rivera, Antonia Rodríguez, Fulgencio y Ana Ramos, Ramón Santana, Carmen L. Santiago, Nilka Fontanes, Mercedes O'Brien, Víctor Figueroa, Yolanda González, Diani Sánchez, hermanos Colón Rolón, familia Carmona Rolón, Rosa y Yeyín Martínez. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por una intención al Sagrado Corazón de Jesús y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos,
por el eterno descanso de María Isabel Soldevila, Georgina Cruzado, Ana Narváez, Margarita Ortiz, Rufina Olavarría, Patria Ortiz, José Ortiz, José A. Rodríguez, Alfredo López, Pedro Fontanes, Ramonita Coto, Víctor Gordo, María Nieves, Carmen González, Eva Heike, Julio Rosa y la familia Rosa Rosa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nuestros hermanos y hermanas enfermos, por nuestros hermanos y hermanas confinados que nos sintonizan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad y misericordia, estas inquietudes y necesidades que hoy en tus manos encomendamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo, cuando espera y no se cansa de esperar, cuando amamos aunque el odio nos rodee, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo caminar, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre del cielo, que este sacrificio consagrado a tu nombre nos purifique y nos encamine cada día más hacia la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud. Él que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz pacificó todas las cosas y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso,
a todas tus hijas e hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos, familiares y amigos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos e hijas de Dios, oramos con confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe viva de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente la paz. La paz del Señor esté contigo, que te bendiga. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los llamados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuando era pequeño, muy pequeño, recuerdo que siempre junto a mi cama juntaba las manos y deprisa rezaba, mas rezaba como quien amaba. Las Ave Marías yo rezaba y siempre comía unas palabras. A veces cansado me quedaba dormido, mas dormía como quien amaba. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia cuando en los días, cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Después fui creciendo, y eché en el olvido mis oraciones. Llegaba a mi casa disgustado y cansado, y de hablarte nunca me acordaba. Anduve dudando, hoy me acuerdo de cosas divinas que me enseñaban. En mí estaba muerto aquel niño inocente, mis caminos de ti se alejaban. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa y no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía pensando en ti. Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Tu amor es muy grande, no se acaba. La madre no olvida al que se marcha. Hoy llego a mi casa disgustado y cansado, pero rezo como ayer rezaba. Las mismas palabras que ahora rezo. A veces me olvido y hasta me duermo. No importa dormirse sin rezar lo debido, pues
Madre de Dios. Oremos. Alimentados con tan grandes dones, te pedimos, Padre, recibir sus frutos de salvación y no dejar nunca de alabarte por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, queremos agradecer de todo corazón a nuestro hermano diácono Vicente Nieves, que nos ha acompañado en la Eucaristía, también a nuestro querido hermano Adrián y al coro de la parroquia Gruta del Lourdes, Trujillo Alto. Muchísimas gracias y muchas bendiciones para ustedes. A nuestros seminaristas, Jonathan Pavón y Luis Daniel Guibar, que nos han acompañado, a todo el pueblo de Dios aquí presente y de manera muy especial a todos nuestros televidentes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios siempre es rico en amor y misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, quiero caminar